Especiales Canal 1 presenta Reportajes con Mauricio Gómez. Buenas noches. Normalmente Yamid Amad, director de CMI, hace la presentación de nuestros reportajes. Por motivos de salud, él está hoy ausente, pero volverá el próximo viernes a su programa habitual Pregunta Yamid a las 10 de la noche. Los reportajes sobre San Andrés y Providencia serán 3 a partir de esta noche y hasta el jueves. Visitamos San Andrés y Providencia y nos llevamos una idea diferente de la que teníamos en la cabeza. Desde el aire, San Andrés y Providencia parecen ser los sitios más lindos no solo de América, sino del mundo. Pero la realidad es bien distinta una vez que se pone el pie en tierra firme. San Andrés no fue protegido de la ola de invasores que ha llegado de varios lugares del continente, especialmente de la costa atlántica y de Medellín. Al mismo tiempo, San Andrés no ha dejado de ser un corredor de la droga en su camino hacia los Estados Unidos. Pero la situación hoy es mucho más grave que antes, pues hay un aumento sorprendente de la criminalidad, los homicidios y las desapariciones. En Providencia, por ejemplo, se ha desaparecido toda la generación entre los 18 y 30 años que se dedicó al narcotráfico. Aparte de esos serios problemas, tanto San Andrés como Providencia padecen de unos sistemas de salud muy deficientes y hasta peligrosos. También se desvirtúa la idea de que San Andrés y Providencia son la Cenicienta de Colombia. En realidad reciben enormes cantidades de dinero no solo del gobierno, sino también de cada turista que llega a San Andrés. Pero esos dineros con frecuencia van al bolsillo de los corruptos. Enseguida, el primer capítulo. Las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, minúsculos territorios perdidos en el Mar Caribe, aparecen ya en un mapa holandés de 1595. Las pequeñas islas y cayos que hoy forman el departamento de San Andrés fueron parte de los primeros asentamientos ingleses en el Caribe hacia 1627 que luchaban contra la corona española. Una real cédula española de 1803 agregó al virreinato de la Nueva Granada el archipiélago de San Andrés y Providencia. En ese momento, de los 1.600 habitantes de San Andrés, la mitad eran esclavos provenientes de otras islas del Caribe. Pasaron varios siglos y pocos habían oído hablar de San Andrés antes de 1953, cuando fue ratificado como puerto libre y se construyó un aeropuerto. Se conocieron las primeras imágenes de la isla. ¿Cuáles establecen conexión? En esta forma, gentes de muchas partes se enteran de la posición y existencia de estos territorios colombianos. La mayor fuente de producción económica de la isla es el coco, en cuyo cultivo y beneficio se ocupa casi la totalidad de sus habitantes. Y 6.000 habitantes viven en confortables casas de madera prefabricadas. Las oficinas públicas están cómodamente instaladas en amplios edificios. En el inmediato futuro, San Andrés se convertirá en un atractivo centro turístico. Frase premonitoria. Hace 50 años la isla atrajo a grupos de árabes y chinos, en su mayoría comerciantes. San Andrés se convirtió en el nuevo destino para las vacaciones y el turismo en la mayor fuente de sus ingresos. En enero de 1965, un incendio, tal vez intencional, destruyó la intendencia de San Andrés y se perdieron entonces los archivos, las escrituras públicas y los registros de nacimiento. El gobierno expidió entonces una norma para hacer juicios de pertenencia express, en donde raizales como Adalberto Gallardo y otros desconocidos venidos del continente expropiaron a muchas familias nativas de sus tierras, escriturándose sus terrenos. La relación de la Colombia continental con el archipiélago de San Andrés nunca ha sido fácil. Se ha tratado siempre de colombianizar a las islas desde Bogotá sin conocer a sus habitantes y mucho menos sus problemas. Hay una tensión alta y visible entre raizales y continentales. La tensión
Es una tensión propiciada en parte por la ausencia de soluciones efectivas para el tema poblacional. Es un pensamiento continental que se le ha impuesto a la insularidad por falta de lectoescritura de los gobernantes. Yo creo que quienes llegamos aquí debemos, es como el que asiste, llega a tu casa y debe comportarse con el respeto adecuado. Tiene que hacer, venimos a una sociedad de esencia religiosa, con un respeto ancestral por la naturaleza. Yo no puedo llegar a imponerte cosas como sucedió aquí. Aquí sucedió la prohibición de la lengua, aquí sucedió la quema de la Biblia, aquí sucedió en inglés, aquí sucedió unos atropellos que se dieron auspiciados. Y también eso no tampoco legitima el maltrato a una población que tiene el estigma de los migrantes, que tiene el estigma de los invasores, a los que se le ha dicho casi en 50 años que no son ciudadanos. Eso, lógicamente, cuando ya el territorio se va empequeñeciendo y entra en disputa la disponibilidad de los recursos, pues son visos peligrosos. Hace 50 años la moda era disfrutar de las playas más bellas del país con la posibilidad de traer al continente toda la gama de electrodomésticos sin impuestos. El trámite de la operación representaba una cola de varias horas en el aeropuerto. Nadie volvió a San Andrés por electrodomésticos. Con la apertura económica de los años 90 el comercio decayó y los electrodomésticos de contrabando se consiguen hoy en los hijos de San Andrés, los sanandresitos de todo el país. El comercio y las playas ocultan desde hace mucho tiempo la dura realidad de San Andrés. Es una isla sobrepoblada. La población de San Andrés fue creciendo desde los años 50 de manera moderada hasta 1973 y desde entonces sigue aumentando sin control para llegar a los que muchos creen serían 120.000 habitantes o más. A pesar de los controles migratorios por los que nadie podría quedarse por más de 40 días al año en la isla, la población se está doblando cada 10 años. Todo turista debe mostrar al llegar un tiquete aéreo de ida y vuelta, pero el día del regreso, muchos pasajeros simplemente no se presentan en el aeropuerto. Desde 1991 es la Oficina de Control, Circulación y Residencia, OCRE, la que debía frenar el desbordado crecimiento poblacional. Ni el mismísimo director de la OCRE cree en ese control. Tiene mucha necesidad la oficina desde su creación hasta ahora. Para mí que esa oficina se creó para no funcionar, viendo cómo ha sido la mecánica para no funcionar a través de los años. ¿Y cuántos empleados tiene la OCRE? La OCRE hasta hace poco tenía solo una persona de planta, que era el director de la OCRE. Solo así? Una persona de planta y el resto han sido contratistas. En los últimos años se ha ido incrementando el personal de planta. Tenemos aproximadamente unos 12 personas de planta con el director. Pero 12 personas en total. De planta, pero no, son como 90 contratistas. 12 personas de planta. Y 12 personas de planta. ¿Y qué dinero recibe la OCRE? Porque con toda esa llegada de turistas uno paga 100.000 pesos por llegar aquí. Bueno, ingresan a la OCRE aproximadamente como 82.000 millones de pesos anuales. Bueno, ¿y qué hacen con esa plata? Pues esos recursos entran a las arcas de la gobernación y de ahí pues... ¿De la gobernación? De la gobernación departamental. ¿Y ellos qué hacen con ese dinero? Bueno... ¿Lo invierten en San Andrés? Pues supone, esa parte lo maneja Hacienda de la gobernación. La oficina de la OCRE no maneja recursos como tal. Y entonces, ¿usted qué futuro le ve al control migratorio aquí en San Andrés? Bueno, muy poco futuro yo lo veo al control migratorio en San Andrés. Para que el control migratorio en San Andrés tenga futuro, la oficina de la OCRE debe ser autónoma, financiera y administrativamente, y debe crear una planta de personal suficiente para poder cumplir con esa función por el cual fue creada esta ley, la oficina de la OCRE. De cada 100 personas que entran a San Andrés se están quedando
de 25 a 30 personas, más la cantidad de nacimientos que se están dando en la isla. De 10 nacimientos, de cada 10 niños que nacen en San Andrés, 2 son raizales y 8 son de personas no raizales en el departamento archipiélago. San Andrés también ha recibido desplazados que empezaron a llegar hace 10 años con los mismos derechos de los raizales, pasando por encima de los controles migratorios. Y hay numerosos runrunes de que la carta de residencia se consigue pagando. Los pobres hasta 3 o 4 millones de pesos y los más pudientes pagarían 30 o más millones por ella. Los sanandresanos que salen de la isla tienen también problemas con las autoridades, pues a pesar de haber nacido en San Andrés, les piden la tarjeta de residencia de la OCRE al volver. Me acuerdo una vez que venía de Barranquilla y me acordé que mi OCRE no tenía, y me dijeron que sin eso no podía viajar a San Andrés y yo me quedaría. Dije, Dios mío, y me puse a pensar, porque allá no me iba a quedar, y me enojé, la tuve que insultar. Me dijo, ven, te voy a hacer pasar, pero a la próxima te tienes que quedar. Le dije, wow, gracias al igual, pero allá no me iba a quedar. ¿Acaso usted no ve que yo soy un raizal? De San Andrés no me preguntan por OCRE, porque acá tú me preguntas por OCRE. Si yo afuera yo no necesito OCRE. Yo no sé usted qué se cree, y dijo que es una regla que tenemos acá, pues sin la OCRE tú no puedes viajar. Le dije, señorita, mejor quédate callada. ¿Acaso que se cree mi mamá? Y me largué. Es correctísimo, OCRE Business. Yes, sir. En San Andrés y Providencia se vive desde hace décadas un clima de zozobra por cuenta del narcotráfico. Los colombianos del continente desconocemos los serios problemas que afrontan los jóvenes entre 20 y 30 años en las islas. Hace 25 años, desde en ese momento, los jóvenes empezaron a visionar su vida afuera del país inclusive, y hay toda una población de jóvenes que hoy son adultos, 40, 45 años, que emigraron a buscar trabajo en los cruceros, eran apetecidos por estas empresas. Pero hace 10 años más o menos aparece una segunda etapa de jóvenes que al verse privados de oportunidad empezaron a entrar en unos caminos intrincados, unos caminos que era un fenómeno que venía del interior del país y ya estaba empañando la isla, el narcotráfico. Muchos de ellos empezaron a vincularse con grupos del interior, a veces siendo los transportadores. Hay un grupo de jóvenes que, si bien iniciaron con la etapa anterior, ya ellos se han convertido en pequeñas potencias, yo lo llamaría así, en el manejo de este mundo del narcotráfico. Eso desató en la isla una ola de violencia, una ola de asesinatos masivos en las calles que se daban entre los mismos muchachos. Por su situación geográfica, desde hace 40 años, las islas de San Andrés y Providencia han sido lugares ideales para llevar drogas de Colombia hacia los Estados Unidos. En San Andrés fijó una de sus bases el cartel de Cali en los años 80 y dejó huellas como esta mansión de la que queda un portal y un edificio que iba a ser cubierto con mármol. También está el Hotel Sunrise, hoy en manos de la SAE, o Sociedad de Activos Especiales. Es el mayor edificio de la isla, construido en mármol traído de España y evaluado en $110 millones. Perteneció al narcotraficante Nelson Urrego, quien entregó $100,000 en San Andrés a la campaña de Ernesto Samper a través de Elizabeth Montoya, más conocida como la Monita Retrechera. También quedaron huellas en el mar. Alrededor del puerto se aprecia un extenso cementerio de barcos que algún día fueron decomisados a los narcos y que las autoridades dejaron podrir antes de ponerlos a salvo en tierra. ¿Cuál es la situación de los bienes incautados a los narcotraficantes aquí en San Andrés? La antigua Dirección Nacional de Estupefacientes, tanto como la Sociedad de Activos Especial actualmente que la reemplazó, lo están malversando, los están dilapidando, se los están robando sin ninguna clase de control. ¿Y qué es lo que se ha confiscado? Todo bien de diverso orden, bienes inmuebles,
dineros en efectivo, dólares que se han perdido, barcos, terrenos sin construir, apartamentos lujosos, locales, comerciales, etcétera, todo lo que haya manejado la mafia aquí en San Andrés. Todo eso ha sido malversado, todo eso ha sido dilapidado, se continúa malversando, se continúa dilapidando. Ese proyecto ya lo tiene la Armada Nacional para presentarse a la Presidencia de la República y hacer... ¿Qué está haciendo hoy la Armada colombiana en San Andrés frente al fenómeno del narcotráfico? Al igual que el narcotráfico que evoluciona en sus actividades ilícitas, nosotros innovamos también en nuestra estrategia para evitar que San Andrés sea utilizado como un corredor para empleo del narcotráfico hacia otros países. En parte de esto lo que hemos desarrollado es una estrategia en la cual se efectúa un bloqueo marítimo, terrestre y aéreo a lo largo del litoral del Caribe colombiano, y en ese bloqueo lo que se busca es interceptar, interdictar de manera aérea, terrestre y marítima ese producto del narcotráfico para evitar que llegue hasta esta zona. Obviamente... ¿Esa es una nueva estrategia? Es una nueva estrategia integral porque estamos junto con la Policía Nacional, con la Fuerza Aérea Colombiana, con nuestro Ejército Nacional, uniendo capacidades para que a lo largo del litoral caribe colombiano se evite la salida de productos de narcotráfico. La isla tiene miles de inmigrantes ilegales, muchos de ellos delincuentes llegados principalmente de la costa atlántica y de Medellín. Varios de los homicidios recientes se achacan a la disputa entre las bandas criminales por los corredores marítimos. Es curioso que a pesar de estar presentes en la isla la Policía Nacional, el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, hay una percepción alta de inseguridad, principalmente por los incidentes cada vez más frecuentes con armas de fuego. No es difícil encontrar testimonios sobre la inseguridad en la isla. Ya eso se le salió de las manos a las autoridades. Te lo cuento que yo he visto casos donde niños golpean a policías y a ellos les toca regarse e irse porque no tienen como en la Constitución, creo que también los paran a ellos de proceder de otra manera, ¿no? Y están como con las manos atadas. Ya esto se les salió de las manos. Y ahora quieren traer desplazados para acá, gente de Venezuela, que ya estamos viendo lo que está sucediendo en las otras ciudades, las quieren traer para acá a dañar más esto. O sea, yo no sé qué es lo que quiere el gobierno central. ¿Y a usted ha tenido alguna experiencia de seguridad? Uy, no, claro. Aquí, mire, la nueva generación hoy en día tenemos ese flagelo, pues es un problema muy profundo, ¿sí me entiendes? O sea, porque no hay base, no hubo un fundamento de enseñanza para los niños de hoy en día. Ellos están aprendiendo en violencia, todo fácil, en narcotráfico, atraco, ¿sí me entienden? La plata facilito, nada de sudado, nada, no quieren estudiar, no quieren trabajar. O sea, tenemos un problema grave. A mí me robaron 2 motos el año pasado. ¿2 motos? Sí, 2 motos que estoy pagando y todavía no las tengo, ¿sí me entienden? Y una vez un niño también me coge de mototaxi, porque aquí también esa ha sido la salvación de uno, ¿sí me entiende? Para cuando la pesca está mala va uno y se pone a hacer mototaxi para el recurso diario. Me agarraron 6 peladitos, cuchillo acá, me partieron el ojo, me quitaron todo el producido del día y quedó así. Fui hasta donde los padres y casi el padre me agrede también. ¿El padre de los agresores? De los agresores. Muchas cosas están sucediendo en esta isla, hermano, que necesitamos ayuda, pero no ayuda como la que quieren hacer ellos, de traernos más delincuencia, más problemas. Tengo un caso que me sucedió con mi hermano. Hace aproximadamente 7 meses, mi hermano fue impactado por un delincuente con arma de fuego. Le hizo aproximadamente unos 12, 16 disparos con una 9 milímetros. 16 disparos, pero ingresó uno solo. Ingresó por el pulmón y salió por la médula espinal. ¿Y no lo mató? No lo mató, gracias a Dios. Estuvo 7 días en la UCI, luego salió de la UCI, estuvo 4 meses en el hospital, la clínica de acá, y luego lo trasladaron hacia Medellín. El delincuente fue uno de ahí mismo del barrio, todo el mundo se dio cuenta, se colocó su respectivo denuncio, pero aún no lo han cogido. Llevamos 7 meses y aún no han dado resultados. Los delincuentes siguen en la calle delinquiendo.
Me hablan que aquí en San Andrés ha habido un problema muy serio de sicariato y que desgraciadamente ha tocado a su familia. ¿Qué fue lo que pasó? Sí, yo tuve, pues, lamentablemente, ese caso tocó la familia mía con mi hermano el segundo y el menor de mis hermanos. ¿Con 2 hermanos? 2 hermanos. ¿Y eso qué edad tenían ellos? Mi hermano el menor tenía 30 años y el otro tenía 32, 34. ¿Y eso por qué fue lo que pasó? En un momento hubo muchos problemas entre ellos, aquí, con mucha gente, y después, como no directamente mis hermanos pudieron, ¿cómo que se llama? No pudieron, pues, matarlos así de frente, pues utilizaron el tema del sicariato. Y también hubo otro hermano suyo ¿qué fue lo que le pasó? Sí, yo tuve otro hermano que hace 8 años pues desapareció de la isla. Hasta el sol de hoy no sabemos si vive o está muerto. ¿Y nunca tuvo noticias de él? Desde esa fecha más nunca hemos tenido noticias de él. ¿Y él cuántos años tenía? Mi hermano tenía 30 años exactamente. Sí, 30 años. ¿Usted perdió 3 hermanos? 3 hermanos. ¿Y esa situación es común aquí en San Andrés? Después de esa ola sí ha seguido mucho más seguido aquí en San Andrés. Ahorita es más frecuente. Ahorita en este momento pasa más a menudo. Los homicidios se han duplicado en San Andrés. En el 2016 fueron 9 y en lo que va de este año ya ha habido 20. El año no ha terminado y falta diciembre, el mes más violento. Tenemos un nivel de violencia similar, habría que ver las estadísticas, pero yo considero así, abuelo de pájaro, a regla de dedo, que se parece quizás al Medellín de los años 80. Tenemos violencia de arma de fuego, de arma cortopunzante de manera episódica, pero de arma de fuego con frecuencia. En los picos que tenemos, como el mes pasado, llegamos a tener 4 y medio heridos por arma de fuego cada semana, por ejemplo. Semanales, con mortalidad casi semanal, en periodos episódicos. Entonces, sí, tenemos picos de violencia y son de alta intensidad. Nosotros le estamos apuntando con los planes operativos a desarmar a San Andrés, a desarmar a todas las personas en San Andrés que tienen un arma ilegalmente. Eso es lo que estamos apuntando en este momento. ¿Y ese uso de armas se ha visto reflejado en las cifras de criminalidad? Claro, porque la mayoría de homicidios que ocurren en San Andrés generalmente estaban vinculados o son más bien materializados con armas de fuego. ¿Cómo puede afectar a San Andrés el hecho de que me informaron que van a salir más de 100 delincuentes de la cárcel? Sí, realmente nosotros hemos también prendido las alarmas, porque capturar a una persona cuesta mucho, en esfuerzo, en recursos. El aparato judicial trabaja de una manera acelerada para lograr que una persona sea responsabilizada por los hechos delictivos que ha cometido. Y sacar 109 personas solamente de San Andrés, del establecimiento carcelario de acá, pues eso significa un trabajo, primero un trabajo que se siente entre la misma policía y entre el mismo aparato judicial, un trabajo como que se ha perdido, pero peor aún es el impacto que va a tener en la seguridad de San Andrés, porque la gran mayoría de esas personas se van a quedar en San Andrés. Yo voté en contra de la ley, es terrible para todo Colombia, pero especialmente en San Andrés va a ser gravísimo también. Me parece que no tenía ninguna justificación la motivación de la ley para excarcelar a estas personas que están cumpliendo las penas. Deberían terminar su pena allí y en San Andrés va a ser un problema excarcelar a estas personas. Una buena noticia. Por el delito de extorsión, del que son víctimas comerciantes y hoteleros, fue arrestado hace 20 días alias El Ñoño, el jefe de los extorsionistas. El tema quizá más preocupante es la seguridad en San Andrés.
Es un tema dramático que obedece, por supuesto, a la sobrepoblación, a la falta de control. En el caso de las fuerzas de seguridad se han multiplicado, yo diría casi que triplicado la presencia de las fuerzas dentro de la isla, pero el problema de seguridad no cede. ¿Por qué? Porque ha sido tránsito además de muchos grupos del crimen organizado que entran, están unos años y después desaparecen y vienen otros y los reemplazan. Yo creo que hay una acción del gobierno nacional que tiene que ser mucho más contundente. La belleza natural de San Andrés oculta una isla que vive quizás la peor época de inseguridad de su historia.